Bueno, vamos a comenzar 7:30, a pesar de que estamos poquito hoy. Tenemos mucha presencia en el Congreso. Creo que hoy comenzaba el Congreso, ¿verdad? Hoy nadie quiere hablar, parece. Bueno, sí, profe, dice nadie. Bueno, estamos, nadie, gracias por responder. Hoy vamos a dar una clase que espero no sea demasiado larga. Y después les voy a dejar una presentación a los delegados para que le pasen a ustedes una preparatoria para la siguiente clase el próximo jueves. No hace falta que pongan su nombre y sección. Ya hemos hablado con la gente de la facultad, ellos tienen forma de registrar la presencia de ustedes, ¿sí? No hace falta que lo dejen por escrito. Vamos a presentar entonces. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, por fin algunos valientes que hablan. ¿Alguien que se acuerde que era cómo se define una hemorragia digestiva baja? Toda hemorragia que se origina debajo del ligamento de Treitz, ¿verdad? Sí, distalmente sería, sí, exactamente, esa es es correcto, ya. Entonces, todo sangrado del intestino delgado es una hemorragia digestiva baja. No, No. El intestino grueso. Hola, ¿algún valiente? Si sangra el intestino grueso en cualquier nivel, ¿es o no es una hemorragia digestiva baja? Sí es. Recto, También. también. ¿Y el intestino delgado? Ahí creo que ya depende ya de la porción. A Podría ser ver, a partir de la segunda porción. a partir de la segunda porción. Y entonces hasta la segunda es alta y la tercera ya es baja. Hasta la primera siempre El ángulo de Treitz. alta. ¿Y el ángulo de Treitz dónde está? ¿El ángulo de Treitz dónde está? No era entre el duodeno y el yeyuno. Sí, muy bien, ahí mismo. Entonces quiere decir que si el sangrado es de cualquier parte del yeyuno, es una hemorragia digestiva Baja. baja. Si es del duodeno, Alta. alta, muy bien. Así mismo, tiene que quedar claro, esos son conceptos claros. ¿Y por qué se pone ese límite? Porque el ángulo de Treitz es un ángulo relativamente cerrado, aparte que el intestino de ese nivel está como suspendido por justamente el ligamento de Treitz que forma el ángulo de Treitz y genera un efecto de válvula que si bien no impide en un 100%, pero es muy difícil que haya un reflujo del contenido del yeyuno hacia el duodeno. Por lo cual todo sangrado que se origina del yeyuno en adelante no vuelve hacia el estómago, duodeno estómago, ¿tá? Va directamente hacia abajo, siguiendo yeyuno, ilion, intestino grueso, recto, ano y el exterior, ¿verdad? Sin embargo, los sangrados que provienen previos
proximalmente al ángulo de Treitz, evidentemente van a poder salir por arriba, digamos por la boca, en forma de vómito, que se llama hematemesis, o pueden también progresar y salir por abajo, por la zona recto anal. ¿Se comprende la diferencia? Es un tema que ya hasta rindieron ustedes, ¿eh? Definición. Acuérdense que la definición es lo que aclara. Las definiciones no son para complicar, es para aclarar, para dejar bien, bien entendido de qué se está hablando, ¿verdad? Entonces, una hemorragia digestiva baja es toda aquella hemorragia que se produce en el tubo digestivo distalmente al ángulo de Treitz. Algo pasa que no me responde mi punterito. Profe, Dime. en la clase de hemorragia digestiva alta, usted Sí. había dicho que incluía la primera parte del duodeno, la alta, y a partir de la segunda parte ya podía ser baja. Y No, entonces, ¿cómo queda? no, 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 jamás. No pude haber dicho eso. Me suicido ahora mismo si dije eso. Lo que pude haber dicho es que es muy probable que los sangrados del estómago, del duodeno y probablemente segunda porción en adelante, es muy probable que tengan más facilidad de ir para abajo que para arriba, ¿tá? Pero en general, si el sangrado es masivo, también vuelven hacia el estómago y pueden ser vomitados en forma de hematemesis, ¿tá? Justamente de ahí viene la definición de hemorragia digestiva alta y baja. Acá les vuelvo a poner el sangrado digestivo proveniente por debajo del ángulo de Treitz. Y como me estiraron la oreja, entonces vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ya vimos. Aquí. Acá justamente está la parte anatómica. Decíamos entonces que estómago, duodeno, primera, segunda, tercera, cuarta porción, ángulo de Treitz, ligamento de Treitz, a partir de aquí es yeyuno, todo sangrado que está previo al ángulo de Treitz, ¿tá? Se considera una hemorragia digestiva alta y puede ser expulsada por boca y también por zona rectoanal, ¿tá? Por eso que las diferentes formas de un sangrado digestivo alto eran hematemesis, era melena, pero también podía ser hematoquesia, rectorragia, ¿se acuerdan? Había inclusive un aforismo que yo les dije, ¿verdad? Si una persona tiene un sangrado digestivo bajo, pensar primero en cómo terminaba ese aforismo. Hemorragia digestiva alta. Primero pensar en una hemorragia digestiva alta, ¿verdad? En realidad es un aforismo mal dicho a propósito, ¿verdad? Si sale sangre roja rutilante por recto ano, hay que pensar primero en una posibilidad de una hemorragia digestiva alta por una cuestión de frecuencia, porque los sangrados digestivos altos son mucho más frecuentes por lejos que las causas de hemorragia digestiva baja, ¿tá? Y la sangre puede salir roja rutilante tanto si el sangrado es alto como si fuese bajo, ¿tá? Pero por lo que dijo la compañera que no le identifiqué porque no estoy viendo, si en este caso sangra la segunda porción que sería este nivel, mi puntero, perdón, tengo que poner primero acá, puntero. Si el sangrado se produce en la segunda porción, ¿tá? Se considera un sangrado digestivo alto, ¿tá? Porque es muy probable que vaya hacia el recto ano, pero también puede ir hacia estómago y salir como hematemesis, ¿estamos? Entonces, acá definiciones.
alta, baja, esto todo fue una clase que ya pasamos, ¿verdad? Podía manifestarse en forma de hematemesis melena, inclusive con rectorragia hematoquesia, cuando el sangrado es muy importante, aceleran tanto el tránsito que puede la sangre salir siendo todavía roja rutilante y sale por el ano con estas características. Entonces, cuando uno ve, si uno no está con el concepto claro, la tendencia es pensar que está sangrando el intestino inferior, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que por esta característica, un sangrado digestivo alto puede manifestarse sola y exclusivamente por rectorragia también. Y por un tema de frecuencia, dijimos que cuando sangra por abajo, primero hay que pensar en una hemorragia digestiva alta. Es un juego de palabras que justamente tenemos que acordarnos. Ya, gracias. ¿Perdón? Gracias. Dale. Esta era la clase anterior. Vamos a volver a nuestra clase de hoy. Aquí estamos. Lo importante, no se puede hablar de una sin la otra porque si no se genera confusión. Así como una primera vez hablamos un poquito de esta hemorragia digestiva baja, ahora vamos a hablar un poquito de la alta también. Bueno, se dice que en el sangrado digestivo inferior la enterorragia es predominante sobre los casos de melena, color rojo vinoso o grosella. ¿Por qué? Porque una hemorragia digestiva baja generalmente se manifiesta por enterorragia o rectorragia y hematoquesia, que sería la defecación de sangre roja rutilante. Pero increíblemente, como en medicina no hay 100% de nada. Hay veces que se produce un sangrado digestivo bajo, que es digamos, de pequeña cantidad, un sangrado lento, que le da tiempo a la sangre a deteriorarse, ¿verdad? Y entonces puede salir con un aspecto negruzco y finalmente se presenta como si fuese una melena. Nosotros vemos esto y pensaríamos entonces que se está tratando de un sangrado digestivo alto. Sin embargo, en algunas raras ocasiones, cuando el sangrado no es muy intenso, no hay mucha afectación hemodinámica, la sangre demora mucho tiempo en salir hasta el recto ano, entonces puede tener también este aspecto de melena. Entre las causas, primero y por lejos, y en nuestro medio también esto se cumple, la enfermedad diverticular del colon, que vamos a ver entre las últimas clases del año. Cáncer de colon, pólipos, divertículo del intestino delgado, entre ellos el Meckel, las angiodisplasias y patologías anorrectales también pueden dar sangrado digestivo bajo. Es una estadística de países del norte, pero que se asemeja bastante a nuestra estadística. Vemos que la enfermedad diverticular del colon es casi el 60%, quiere decir que 6 de cada 10 es por enfermedad diverticular. La enfermedad inflamatoria del colon, el 13%, eso vamos a ver también un poco más adelante. Ahí tenemos la rectocolitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, 13%. Patología anorrectal benigna, 11%. ¿Sabes? Entonces consideramos que 1 de cada 10 más o menos de los que vemos como sangrado digestivo bajo es una patología anorrectal, hemorroides, fisuras, fístula anorrectal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos dice esto? A ver, alguien que quede pensando nosotros como médicos que vamos a tener que tratar a estos pacientes. ¿Qué nos dice este hecho de que el 10-11%, o sea, 1 de cada 10 pacientes, su sangrado se debe a patología anorrectal? ¿Qué se les viene a la cabeza? Nadie se anima a nada. Profe, Dime. ¿puede ser algún tipo de infección? Infección, no, difícil. No, parte de infección en esa región es muy rara, ¿eh? Estamos hablando de, acá hay hemorroides, fisura anal,
Fístula anorrectal. A eso se refiere con patología anorrectal benigna. A ver, la diverticulosis ustedes van a ver a simple vista. Está al alcance del examen físico. No, La rectocolitis, la enfermedad de Crohn. tampoco. Tampoco. Hemorroides. Es más fácil de diagnosticar, o sea, es como más Ah, frecuente. fisura anal. También, Fístula anorrectal. también. También. ¿Se imaginan que ustedes, vamos a ver, descartan un sangrado digestivo alto? Primer paso. Primer paso, estar seguro que la sangre que está viniendo no viene de arriba. Eso es fundamental, es dogma de fe en medicina. Salvo que yo lo conozca ya al paciente. Hace 3 días ya le hice una endoscopía y volvió a sangrar. Hace 7 días le hice una endoscopía y ahora vuelve a sangrar. No le voy a empezar de cero. Ya conozco que es portador de X enfermedad del colon o del recto. ¿Está? Entonces, salvo esa excepción, toda sangre que venga por recto ano, yo primero voy a pensar en una hemorragia digestiva alta y le voy a hacer en consecuencia una endoscopía digestiva alta. ¿Ok? ¿Qué hago en segundo lugar? Estamos razonando juntos. Teniendo en cuenta esto, chicos, ¿qué le hago segundo paso? Puede ser tacto rectal, como para... Tacto no sería o, tacto y No se me una ocurre otra cosa. rectoscopía, una rectosigmoidoscopía, ¿está? Una rectoscopía o una rectosigmoidoscopía, tacto y una rectoscopía o rectosigmoidoscopía. Hay un dicho que a nosotros nos enseñaron de muy jóvenes en la carrera de medicina, que nos decía, el que nos mete el dedo, que sigue el aforismo, Mete la pata, ¿no era? mete la pata, así mismo, el que nos mete el dedo, mete la pata, ¿está? Entonces, cuando yo tengo sospecha de un sangrado bajo, tengo que estudiar la zona recto anal porque es de fácil acceso. Puedo tocar, puedo meter un anoscopio, un rectoscopio, y 1 de cada 10 pacientes yo voy a poder hacer el diagnóstico con un examen relativamente de fácil acceso, de fácil realización, se puede hacer en consultorio, se puede hacer sin anestesia, se puede hacer sin preparación, sin limpieza. Normalmente el recto de una persona está vacío. Entonces son exámenes que se pueden hacer en una salita de procedimiento o en el propio consultorio. ¿Está? Entonces acuérdense que primero entonces veo sangre saliendo por el recto de un paciente, pienso en hemorragia digestiva alta, le hago una endoscopía digestiva alta. En segundo lugar, descarto lo que es más fácil, patologías rectoanales. ¿Está? Tacto, rectoscopía, rectosigmoidoscopía. Y tercero, ¿qué sería? Si acá no encontré nada, ¿qué sería? Tercer lugar. Fuerza, chicos. Razonamiento médico. Piensen como médico. Piensen que es un paciente suyo el que está con problemas. Ustedes tienen que ayudarle. Le hicieron una endoscopía alta, no hay nada. Descartaron entonces una hemorragia digestiva alta. El sangrado es abajo. Entonces le hacen un tacto, le hacen una rectoscopía, una rectosigmoidoscopía. No hay nada recto y no están libres. No es un sangrado ahí en la última porción. ¿Qué nos queda investigar? El colon, Colon. ¿El qué? el colon. El colon. ¿Y cómo se estudia el colon?
¿Cómo estudian el Colonoscopia. colon? Una endoscopía. ¿Cómo se llama la endoscopía del colon? No de colonoscopia. Colonoscopía. Perfecto. Colonoscopía. Van a mirar. La ventaja de hacer la colonoscopía es que también, así como en la endoscopía alta, se puede hacer diagnóstico y algunos gestos terapéuticos también. Si es una angiodisplasia, uno puede inyectar una sustancia esclerosante o adrenalina y puede parar el sangrado. Si es un pólipo, uno puede extirpar el pólipo que está sangrando. Si es una enfermedad diverticular, a veces el cuello diverticular es el que sangra, uno puede hacer un gesto hemostático, ¿tá? Entonces, tercer lugar en la secuencia de estudios sería la colonoscopia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces acá tenemos lo que estábamos diciendo. Primero, ¿qué hay que hacer? Primero, descarte una hemorragia digestiva alta, con lo cual hay que hacer una endoscopía digestiva alta, ¿ah? Segundo, descartar un sangrado recto anal. Para eso hay que hacer tacto, anoscopía, una rectoscopía o una rectosigmoidoscopía. Estos estudios pueden ser realizados en consultorios sin anestesia, ¿verdad? Y finalmente, entonces, si no encontramos nada de esos dos niveles, hacemos una colonoscopía. ¿Está bien? Para diagnóstico, dice endoscopía digestiva masiva baja, hay que tener los mismos criterios usados en el diagnóstico y sobre todo soporte del paciente, igual que una hemorragia digestiva alta. En general no hay datos exactos en cuanto a frecuencia e incidencia, pero acuérdense que el sangrado del tubo digestivo es intermitente, ¿verdad? Y con más razón la hemorragia digestiva baja que la hemorragia digestiva alta es intermitente. Quiere decir que el sangrado se va a producir y probablemente cuando el paciente entra en hipotensión, el sangrado va a parar. Pero no por eso uno tiene que sentarse a esperar a que el sangrado pase. Tiene que hacer todos los gestos que puede y prepararse para el siguiente sangrado. Si es posible, prevenir el siguiente sangrado. Y esta es una frase que cae de maduro, ¿verdad? Cuando se sospecha de una hemorragia digestiva baja, esto ocurre también para una alta, hay que hacer un diagnóstico preciso del sitio de sangrado para poder realizar una técnica terapéutica adecuada. ¿Qué hacemos aparte mientras recibimos al paciente, mientras lo vemos? Historia y examen clínico bien realizado. En este caso, una buena historia clínica a veces puede orientarnos ya hacia un diagnóstico, ¿tá? Se puede hacer una sonda nasogástrica que dice puede disminuir la sospecha de un sangrado alto. ¿En qué forma una sonda nasogástrica nos va a alterar nuestra conducta? Que alguien me explique, por favor. Yo le pongo una sonda nasogástrica a un paciente. ¿Cómo podría cambiar nuestra decisión de dar un paso hacia aquí o hacia allá? Hoy estamos, me parece que estaban ustedes ya en modo congreso, ¿eh? Modo no clase. Estamos todos con sueñito. Vamos a ver, yo le instalo una sonda nasogástrica a un paciente que está eliminando sangre roja por recto ano, ¿ah? ¿Qué puede pasar al colocar esa sonda nasogástrica? ¿Cuáles son las opciones? Puede lesionar también la mucosa y ahí provocar un sangrado. Sí, también, pero tiene que ser medio bruto, ¿verdad? Pero sí, podría ser. Vamos a suponer que hicimos todo bien. Lubricamos bien la sonda, una sonda bien blandita, una sonda siliconada. Le ponemos con todos los cuidados, no le lastimamos la nariz al meter la sonda, tampoco la garganta, pasamos con mucho cuidado, llega hasta el estómago. ¿Qué puede pasar con lo que después de colocar la sonda? ¿Qué va a salir por la sonda? ¿Qué es lo que puede salir por La esa sonda no sonda? se puede llenar de sangre también. Puede.
Pues, entonces, una posibilidad, como dijo la compañera, que tampoco sé quién es porque no estoy viendo, es que salga por la sonda sangre. Si sale sangre por la sonda nasogástrica, ¿qué nos dice? Hemorragia digestiva Que una alta. hemorragia. Que una hemorragia, apellido, Alta. Digestiva digestiva alta. alta. Muy bien. Entonces, la sonda nasogástrica podría confirmarnos fuertemente la posibilidad que sea una hemorragia digestiva alta. Y si no viene sangre, ¿descarta la hemorragia digestiva alta? ¿Sí o no? No. No, No necesariamente. no necesariamente, ¿verdad? Puede salir inclusive un líquido seroso, un líquido bilioso y no descarta. Hay veces que un sangrado del tubo digestivo superior, mucha sangre se forma como una placenta dentro del estómago, un gran coágulo. Y a veces inclusive la sonda está metido en ese coágulo y no sale sangre por la sonda, ¿verdad? No sale sangre. Entonces, que no salga sangre no cambia la conducta. Ahora, si sale sangre, prácticamente nos está confirmando una hemorragia digestiva alta y lógicamente puedo dejar de lado la secuencia de estudio anorrectal y colonoscopía. Voy a centrarme y con mucha seguridad de que el procedimiento que me va a definir la historia es hacer una endoscopía digestiva alta. Es un paso previo. Instalar una sonda nasogástrica, si yo ya le tengo al endoscopista ahí al lado, no tiene mucho sentido. Pero si yo estoy en un lugar donde no tengo disponibilidad de estudios sofisticados y necesito tener alguna idea de por dónde está sangrando el paciente, esa sonda nasogástrica puede darme algún dato interesante. Y si por ahí no hay condiciones de traslado al paciente, me puede definir una conducta terapéutica. Voy a focalizarme más hacia estómago duodeno que hacia intestino delgado y colon. ¿Ok? No sé si se entiende la idea, por favor. Si no se entiende, paramos y volvemos a reexplicar, ¿sí? Estudio endoscópico, entonces siempre que sale sangre por abajo, hay que sospechar una hemorragia digestiva alta y hay que hacer una endoscopía digestiva alta. Y una proctoscopía, o sea, mirar recto ano, tacto y mirar recto ano. Porque con eso también descartamos un gran porcentaje de las etiologías que causan sangrado digestivo bajo. Cuando acá no hay nada, colonoscopía o la fibrocolonoscopía. ¿Tá? En otros países que tienen más organizado su departamento de pacientes hipovolémicos, se puede hacer una arteriografía, se inyecta contraste, se va entrando en diferentes arterias. En este caso, si sospechamos un sangrado digestivo bajo, haríamos una arteriografía de la arteria mesentérica superior y nos va a mostrar una salida de sangre si el sangrado está activo en ese momento y tiene un volumen determinado. ¿Tá? Si el sangrado es pequeño, no nos va a servir de nada la arteriografía. Y un estudio radiológico no está tan indicado como un procedimiento, digamos, de rutina, porque para empezar metemos contraste en el colon, si es que estamos pensando hacer una endoscopía, eso puede dificultar el procedimiento endoscópico y de hecho una radiografía nos serviría solamente para tener una idea de patologías porque podríamos ver que el paciente tiene divertículos, o sea, algún caso de intususcepción, como dice acá, o tiene pólipos, pero tampoco me va a confirmar si lo que está sangrando son divertículos o es alguna de estas patologías. Acuérdense que con la edad aparecen los divertículos, entonces que yo encuentre que el paciente tenga divertículos no me está diciendo de que el sangrado venga de uno de aquellos divertículos. Acá tenemos patologías más frecuentes, nuevamente diverticulosis, angiodisplasia, neoplasia, patologías no rectales siempre aparecen en una buena frecuencia, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica, divertículo de Meckel.
Menor inestabilidad hemodinámica, menor ortostatismo. ¿Qué es el ortostatismo? Hola. ¿Alguien Que que me varía la dice? presión, ¿Cómo? que varía la presión cuando la persona está sentada y se levanta, o viceversa. Cuando se levanta bruscamente, el paciente cae la presión y puede desmayarse o perder el conocimiento. ¿Está? Eso es ortostatismo. ¿Está bien? Una hemorragia digestiva baja, como generalmente son generalmente, no siempre, pero por mayor frecuencia son de menor volumen que una hemorragia digestiva alta. En general es más raro que produzca una inestabilidad hemodinámica, es más raro que produzca un ortostatismo y es siempre menor la necesidad de transfusiones de sangre o estas transfusiones son en menor cantidad. Está con uno o dos volúmenes, a veces el paciente ya se estabiliza. No es lo mismo que en una hemorragia digestiva alta. 80% de los casos de hemorragia se detiene espontáneamente. ¿Por qué? Porque dijimos son autolimitadas. ¿Tá? Sangra, para. Ese episodio puede ser único, pero a veces es repetitivo. Sangra y para. Sangra y para. Se caracteriza generalmente por rectorragia, eliminación por vía rectal de sangre roja brillante o rutilante o rojo oscuro. Si demora más tiempo en el trayecto del colon, va a deteriorarse el color y va a salir con un aspecto de melena. Es raro. ¿Qué detalles son interesantes en el interrogatorio? La edad es importante porque una persona adulta mayor es más probable que tenga angiodisplasia y en un país como el nuestro es más probable que tenga una enfermedad diverticular del colon. Si es joven, si es menor de 45 años, un adulto joven, las causas más frecuentes son otras: hemorroides, fisuras anales, enfermedad diverticular intestinal, divertículo de Mecke. ¿Tá? Entonces, la edad, por el interrogatorio nada más ya podemos tener la cabeza pensando hacia uno u otro diagnóstico. ¿Tá? Si hay presencia de dolor abdominal, sospechar enfermedad inflamatoria intestinal, isquemia mesentérica, eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Tá? Vamos a ver más adelante estas características. Esto, no, vamos a dejar esto de lado, son casos raros, vamos a eliminar esto. En el examen físico, evaluar constantes vitales, o sea, sería pulso y presión para determinar el estado hemodinámico. Dijimos que en una hemorragia digestiva baja, la alteración hemodinámica es menor, es más fácil lograr la estabilidad hemodinámica. Es imprescindible después de una endoscopia alta examinar la región anal y realizar tacto rectal para descartar lesión distal y evaluar las características del sangrado. Realizar una aspiración a través de una sonda nasogástrica. Si se aspira líquido con bilis, supuestamente indica que el sangrado es distal al ángulo de Treitz. Pero acuérdense que esto no es 100%. Puede salir bilis por la sonda nasogástrica e igual estar en presencia de una hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Y la sangre se origina en el colon izquierdo, generalmente sale roja rutilante. Si se origina en el colon derecho, puede salir roja rutilante, como a veces un color rojo más deteriorado, oscuro, marrón, y puede inclusive salir en forma de melena. ¿Tá? Ciego, presencia de melena si el sangrado es pequeño. Siempre buscar alguna asociación con patología hepática crónica y enfermedades de la hemostasia de coagulopatía sería más. Por último, los estudios complementarios. Si descartamos una endoscopia digestiva alta, la rectoscopía o anoscopía, terminamos haciendo una colonoscopía en tercer lugar. ¿Tá? Principalmente diagnóstico muy exacto para identificar la causa del sangrado cuando descartamos que sea una hemorragia digestiva alta y del tracto recto anal. Estudio de elección en pacientes hemodinámicamente estables porque podemos trabajar tranquilos.
y tiene un rédito diagnóstico, o sea, una fiabilidad diagnóstica entre 70 a 85%. Y hay veces que los pacientes sangran, no encontramos el diagnóstico y se decide abrir, o sea, operar a estos pacientes, mirar el abdomen, lo cual no crean que es una maniobra que facilita todo, ¿verdad? A veces se está con el abdomen abierto, se mira las asas intestinales, pero por fuera, y no por ello uno termina sabiendo dónde está el sangrado, ¿verdad? Dónde se origina el sangrado. Acuérdense que la sangre está en el interior de la luz del intestino. Y estos aforismos también, estas pequeñas frases que ya habíamos hablado en la clase de hemorragia digestiva alta, que la relación entre la altura de la lesión sangrante y las características de las evacuaciones no siempre es neta. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente puede estar sangrando y todavía tener una evacuación normal, punto 1, porque la sangre todavía no llegó al recto ano. El paciente puede tener melena de varios días y a lo mejor el sangrado ya paró días atrás y lo que está evacuando en forma de melena a lo mejor es sangre antigua retenida en el intestino que sigue siendo eliminada día tras día. Entonces no hay una relación directa entre la localización de la lesión sangrante, inclusive la actividad de la lesión sangrante y las características de la evacuación. Generalmente las evacuaciones sirven como un parámetro de seguimiento. Por ejemplo, si un paciente sangra, una hemorragia digestiva alta, por ejemplo, sangra y genera melena, el paciente va a tener melena por 2-3 días y después deja de tener melena, empieza a eliminar materia fecal de aspecto normal. Hasta ahí no me dijo nada, solamente que me está acompañando el cuadro y me sigue corroborando que dejó de sangrar. Y le digo a la familia y al propio paciente, fíjese siempre en la materia fecal. ¿De qué me va a servir que se fije en la materia fecal? Y va a ser un parámetro de seguimiento, porque si vuelve a volverse, una vez que se normalizó, si vuelve a ponerse de color oscuro, quiere decir que estamos en presencia de un nuevo sangrado. Entonces sirve para seguimiento. Segundo ítem a no olvidar, hemorragias digestivas altas pueden dar rectorragia, sangre roja rutilante si el volumen del sangrado es grande y el tránsito intestinal está acelerado, lógicamente se acelera por la sangre que es irritante y estimula el tránsito intestinal. Y hemorragias originadas en el yeyuno, ilion, incluso en el colon ascendente pueden manifestarse como melena si el tránsito intestinal es lento y el volumen del sangrado también no es muy grande. Entonces, 3 pequeñas frases que nos ayudan a interpretar las contradicciones que hay en este tema. Bueno, les dije que les daría una clase cortita el día de hoy. Espero que hagan preguntas. No puedo creer que la tengan toda claro. Profesor, Dime. entonces resumiendo, podemos decir que lo primero sería hacer una sonda nasogástrica. Si sale limpio, se pasa a una endoscopia digestiva alta. Y si también sale limpio, ahí ya se pasa a examinar la parte baja, digamos, hacer tacto rectal, endoscopía, rectoscopía y todo eso, ¿verdad? ¿Así sería el orden? Suponiendo que uno esté en un centro que dispone de casi todo lo que uno necesita y uno puede tener un estudio endoscópico con relativa urgencia, a veces no es necesario hacer una sonda nasogástrica. Uno, si va a tener una endoscopía en 1 o 2 horas, el paciente se estabiliza hemodinámicamente, puedo directamente esperar a que llegue y se hace como primer paso el paso de descartar un sangrado digestivo alto. La sonda nasogástrica es un recurso cuando yo no tengo rápido acceso a una endoscopía digestiva alta y necesito ganar información, necesito tener algunos parámetros más refinados como para que si yo finalmente tengo que operarle, tenga alguna idea de que si el sangrado es alto o es bajo. ¿Se entiende?
Sí, gracias, profe. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, una clase cortita, pero no por eso poco importante. Yo les sugeriría que vuelvan a leer hemorragia digestiva alta, porque son temas complementarios, son temas que los diagnósticos son justamente diagnósticos diferenciales entre uno y otro. Entonces, entender bien uno de ellos necesita imprescindiblemente entender el otro, ¿verdad? Van juntos, no se puede comprender a cabalidad uno si no se entienden los dos. Y les repito, para la próxima clase vamos a dar pancreatitis aguda y ya con la parte de complicaciones. Entonces, al terminar esta clase, yo les voy a pasar a los delegados para que les pasen a ustedes lo que fue el primer gran acuerdo, no el primer acuerdo, pero sí el primer gran acuerdo de los médicos especialistas en el tema páncreas sobre pancreatitis aguda, que fue un consenso que se realizó en Atlanta a fines del siglo pasado, o sea, ya hace unos casi 30 años, pero que marcó la posibilidad de que se hable el mismo idioma en un tema muy complejo que hasta hoy día sigue siendo la pancreatitis aguda. Entonces, para que la clase del próximo jueves no sea muy larga, yo quiero que ustedes den una mirada a lo que les voy a pasar sobre un resumen sobre lo que fue ese gran consenso de Atlanta, que hasta hoy día se sigue citando, mencionando y teniendo como una guía de lo que fue el inicio de la puesta de acuerdo del tema de pancreatitis aguda, y algunos conceptos hasta hoy día se mantienen, ¿verdad? Quiero que lean cómo clasifica Atlanta a las pancreatitis agudas, el tema de pancreatitis leve, pancreatitis grave, el tema de definir algunas complicaciones, ¿verdad? Colección líquida fluida, cómo diferenciar de los pseudoquistes, qué es cada una de esas cosas, qué es la necrosis infectada, qué es un absceso peripancreático. Esos conceptos ya me gustaría que ustedes lo hayan leído para el próximo jueves. Entonces, el próximo jueves hacemos un pantallazo muy rápido de la parte de Atlanta y directamente nos vamos en conceptos que, digamos, ya más cercanos a nuestro momento actual, han modificado esa clasificación de Atlanta, ¿verdad? Entonces, me gustaría que el artículo que les paso, que es un resumen de Atlanta, lo tengan leidito ya para la clase del próximo jueves. ¿Ok? ¿Alguna duda? Recuerden que el próximo jueves es la última, por lo menos la última clase jueves conmigo para antes del examen parcial. Entonces les sugeriría que les va a ser muy útil que ya vayan leyendo este tema de Atlanta, que les voy a pasar los delegados para estar bien afilados para cuando demos lo que vino después de Atlanta, ¿verdad? Las modificaciones, las actualizaciones, conceptos nuevos que hasta hoy día están vigentes. Estamos, Dale, chicos. profe, gracias. Estamos. Hoy estamos medio remolones todos, ¿eh? Bueno, que descansen, que pasen bien. Felicidades por el día de la primavera que ya pasó. Pórtense bien. Buen resto de jornada. Chao, chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, profe. Chao, chao.